de su corazón, cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Muy buenas tardes, amados hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto este domingo 19 de julio del año 2020, año de gracia del Señor. Y vamos a hacerlo en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonando con gozo el himno número 74. ¡Cuán grande es Él! Vamos a continuar ahora con la oración de ofrecimiento.
Les invito a orar. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, muchas gracias, Padre Celestial, por la vida que nos das, por estos hermosos momentos que nos permites participar de este culto hermoso, solemne, de Santa Comunión. Te pedimos, Padre, que te agrade de este culto. Todo es para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el bendito y santo y poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Vamos a continuar con la lectura devocional que se encuentra en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 12, del 1 al 6, que dice de la siguiente manera. Isaías 12, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, son solamente 6 versículos. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Vamos a continuar ahora entonando con gozo el himno número 212. Partió mi maestro.
Continuando con nuestro orden de culto, vamos a ahora tener una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Josué. En el libro del Josué, capítulo 4, de los versículos 1 al 24. Josué 4, del 1 al 24. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: Subid del Jordán. Aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren:
¿Qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro orden de culto y ahora vamos a escuchar con reverencia el mensaje que lleva por título Un alto para recordar, en labios de su siervo, nuestro hermano presbítero Ignacio Hernández Obando. Damos gracias al Señor, mis amados hermanos, por este momento tan especial que el Señor nos concede de poder escudriñar su bendita palabra. Vamos a orar. Amado y eterno Dios, bendecimos y alabamos tu nombre, Padre, porque en tu gracia infinita, Señor, nos permites elevar culto de adoración a tu nombre, pero también, Padre mío, poder leer y escuchar tu bendita palabra. Rogamos la unción del poder de tu Santo Espíritu, de tal manera, Padre mío, que todo lo que oigamos, hablemos en esta tarde, venga de ti y quede grabado en nuestros corazones y nos mueva a llevarlo a la práctica. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace algunos días, hermanos, escuchaba con atención un comunicado de parte del presidente de la Asamblea General de México, pronunciándose como Iglesia Nacional Presbiteriana de México respecto a lo acordado de que los niños, o mejor dicho, la educación de los hijos, de nuestros hijos, estará en manos del gobierno. Este pronunciamiento de la Asamblea General de México está manifestando en todo momento su desacuerdo, que como Iglesia Nacional Presbiteriana todos estamos en desacuerdo. Y yo me preguntaba, después de escuchar esto, ¿de dónde viene todo esto? Sabemos y reconocemos que es la mano de Satanás que está tratando de destruir la obra de Dios, la Iglesia de Cristo, y ahora está tratando de hacerlo a través de nuestros pequeños. Porque en realidad la misma palabra de Dios nos manifiesta claramente que la educación de nuestros hijos está en manos de los padres. Si bien es cierto que tristemente muchos padres de familia no han cumplido con este hermoso ministerio de educar a sus hijos debidamente, pero hay una orden de Dios y esta debe ser cumplida. Y no es el gobierno el encargado de la educación de nuestros hijos, sino que es nuestro Dios, la misma palabra del Señor.
y preguntaba, ¿a qué se debe esto? Sin lugar a duda, es al hecho mismo que el pueblo de Dios y todo el mundo mismo ha olvidado los principios morales y espirituales que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, y están actuando conforme a su voluntad, conforme a sus propios conocimientos y, ¿por qué no decirlo?, conforme a su ignorancia espiritual. Dios reclama el derecho de la educación de los niños a través de la bendita palabra de Dios, porque la vida espiritual de nuestros hijos, como la vida espiritual de cada uno de nosotros, de la verdadera iglesia de Cristo, está en manos del Señor a través del Consolador, de nuestro guía, que es el Espíritu Santo. Tristemente, hemos hecho caso omiso, o hemos olvidado, mejor dicho, lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y esto nos lleva a actuar contrario a la palabra de Dios, a dejarnos guiar por estas llamadas corrientes posmodernas que destruyen la moral de nuestros hijos y, por ende, la moral de la iglesia de Cristo. Pero Dios, a través de su infinita palabra, nos recuerda un hecho importante que no debemos de olvidar y que en todo momento debemos de estar prestos a tenerlos en nuestra mente siempre. Por ejemplo, el salmista, allá en el Salmo 78, el verso número 11 dice de la siguiente manera: sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Ahí está la clave de todo. Nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de hacer la voluntad de Dios. Nos hemos olvidado de dejarnos guiar por la palabra del Señor y por el poder de su Santo Espíritu. Sin embargo, diríamos en términos humanos, Dios no quita el renglón de su palabra bendita. Y Él desea en todo momento, espera que todo pueblo, sobre todo su pueblo, su iglesia, recuerde sus poderosos hechos en todo momento, que es la base precisamente de este recordar. Es interesante que leer la historia del pueblo de Israel, encontramos que en muchas ocasiones el pueblo de Israel padeció de una terrible enfermedad, la amnesia espiritual. Enfermedad que hoy en día estamos padeciendo también nosotros. Hay tantas cosas del mundo que nos atrae, que nos envuelven con facilidad, que nos hacen olvidarnos de lo que Dios nos habla en su bendita palabra. De ahí, mis amados hermanos y amigos, es necesario, es importante, es básico volver al pasado y volver precisamente a la palabra de Dios. Es importante porque actuando de esta manera, nosotros vamos a recordar
las grandezas de Dios en nuestra vida y de qué manera Dios se ha manifestado en nosotros en todo momento, que tristemente y a menudo olvidamos de ello. De ahí precisamente que nos angustiamos, de ahí precisamente que sufrimos, que nos afligimos simple y sencillamente porque hemos olvidado de las enseñanzas divinas. Este pasaje al cual se le acaba de dar lectura nos habla de un hecho importantísimo para el pueblo de Israel. Dios quiso que su pueblo en ningún momento olvidara las maravillas que Dios había hecho con ellos. No solamente de cómo los sacó de la esclavitud de los egipcios, de cómo destruyó a sus enemigos a través de plagas, sino que también abrió el mar Rojo y permitió que ellos pasaran en medio sin peligro alguno. Pero ahora se encontraban frente al río Jordán. Y solamente nuevamente el poder, la gracia y misericordia de Dios iba a obrar milagro para que su pueblo pasara sin problema alguno en medio del Jordán, cosa que así sucedió. Sin embargo, mis amados hermanos, encontramos que Dios ordena o da especificaciones a Josué, el líder de Israel en ese entonces, que debían de ser cumplidas en todo momento al pie de la letra. Y dice el verso número 2 del capítulo 4: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. ¿Sabría acaso Josué el por qué tenía que escoger a 12 varones? Sin lugar a duda, Dios se lo había ya revelado. Y sabía exactamente lo que estaba haciendo porque Dios se lo estaba ordenando. Lo interesante aquí es pensar por unos momentos quiénes eran estos varones. Dice la palabra que fue uno de cada tribu, por lo tanto eran 12 varones. Pero hemos de entender, la Biblia no dice, hemos de entender que eran varones consagrados en todo momento al servicio de Dios. Varones temerosos, varones dispuestos a obedecer al Señor y por supuesto también a su líder Josué. Esto es importante, mis amados hermanos, porque de alguna manera ellos decidieron o pensaron que quien determinaba todo esto no era Josué, sino era precisamente nuestro Dios. Esto pasó a la historia. Y la verdad es el hecho mismo, que de alguna forma la gente notó que no escogieron a cualquier varón, sino a varones específicos. Porque Dios premia, bendice y pone en lugares altos a aquellos que en todo momento están dispuestos a obedecerle. Y porque el pueblo de Israel, Dios quería que el pueblo de Israel recordara este hecho, que no escogió
Josué a cualquier varón, sino a varones específicos, porque Dios así lo había demandado. Dios, a través de todo esto, quiso que el pueblo de Israel tuviera una experiencia visible. Dicho de otra manera, fueran testigos oculares de lo que estaba sucediendo y de lo que iba a suceder más adelante. Dice claramente el verso número 20: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Dios había ordenado a Josué que cada uno de estos varones se llevaran una piedra al hombro y lo cruzaran al otro lado del Jordán. ¿Sabían ellos para qué quería Josué esto? Posiblemente lo sabía, posiblemente no, pero estaban dispuestos a obedecer en todo momento al Señor. Más adelante dice la palabra de Dios que el propósito de todo esto es levantar una especie de altar o de señal para que al correr de los años, cuando los hijos del pueblo de Israel vieran esto y preguntaran qué es esto, sus padres les explicaran de qué se trataba. En otras palabras, les explicaban lo que habían vivido en esos momentos. Y eso era exactamente transmitir la verdadera enseñanza. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que los padres en ningún momento se preocupan por compartir a sus hijos experiencias sanas. Pero diría en cierta ocasión un predicador: no se puede dar lo que no se tiene. Y si aquel padre o aquella madre no tiene temor de Dios, si aquel padre o aquella madre no tiene conocimientos en su mente y en su corazón de quién es Dios, no ha experimentado lo que Dios ha hecho en su vida, no ha leído ni siquiera la palabra de Dios, no ha visto de los grandes portentos que Dios hizo en el pasado y que sigue haciendo aún hoy en día, simple y sencillamente no tendrán nada que decirle a sus hijos cuando pregunten o exijan respuestas a sus dudas. El pueblo pues tenía que recordar de una manera visible, tenía que recordar de una manera vívida de las grandes maravillas que Dios había hecho con su pueblo. Ahora bien, nosotros nos preguntamos entonces, a la luz de la palabra de Dios, ¿cuál era el propósito de Dios al pedirle a Josué que 12 varones, uno por cada tribu, recogiera de en medio del Jordán cada uno una piedra? Y me imagino que era una piedra común y corriente, sino piedras grandes que eran llevadas en los hombros. Yo me imagino, mis amados hermanos, que cuando Dios ordena que esas piedras sean apiladas,
y se convierta en una especie de monumento, quiere decir entonces que Dios tenía el propósito instructivo para su pueblo, como lo hace con nosotros hoy en día. Dice el verso número 6, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significa estas piedras? Los padres tendrían palabra de Dios que enseñarles a sus hijos. Y mis amados hermanos, esto es lo que el mundo hoy en día ha olvidado. Y tristemente también nuestras iglesias han olvidado con facilidad este hecho. Piensan que traer a sus hijos a la escuela de formación cristiana infantil o mandarlos a la escuela juvenil es suficiente, porque la iglesia tiene la obligación de educar a sus hijos espiritualmente, y es un error muy grande, porque la educación espiritual debe de iniciarse en casa. Pero vuelvo a lo mismo, no se puede dar lo que no se tiene. Y si no se tiene temor de Dios, si no se tiene conocimiento de Dios, simple y sencillamente no le vamos a enseñar nada a nuestros hijos. Pero el mundo está allá afuera dispuesto a educar a nuestros hijos, y por eso el gobierno está reclamando ahora este derecho. Está en nosotros aceptarlo o no, permitir esto o no permitirlo. Pero la palabra de Dios nos dice totalmente lo contrario. Esto, sin lugar a duda, es una seria advertencia. Lo que Dios nos manifiesta allá en el capítulo 5 del mismo libro de Josué, el verso número 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿cuál será lo que va a suceder, o qué será lo que va a suceder cuando el gobierno escuche este pronunciamiento de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, que estamos en contra de lo que ellos han determinado? ¿Cuál será su reacción? Pero si nosotros nos permanecemos firmes y nos apegamos a la palabra de Dios, simple y sencillamente, dice claramente aquí la palabra del Señor, esta gente va a temer, perderán el aliento, se irán las fuerzas de la vida de ellos, porque en Dios hay poder y la palabra del Señor tiene poder. Uno de los grandes problemas, hermanos, que tenemos hoy en día también,
es el hecho mismo de la falta de raíces que hay en la vida del ser humano y que viene siendo una verdadera maldición. Conozco a una persona cercana a un servidor que en cierta ocasión le dije: oyes, ¿le estás enseñando a tus hijos el dialecto de ustedes? Y dijo: no me gusta. Pero si tú lo hablas y lo entiendes, lo hablo, dice, nada más con mis padres. Pero fuera de ellos no lo hablo. Lo entiendo, sí, pero no me gusta. Y no quiero que mis hijos aprendan mi dialecto. Y le dije: estás mal. Porque te imaginas la grande bendición que tú tienes en tu mano, no solamente de hablar el español, sino también de tener otra lengua. Y estás siendo egoísta con tus hijos, siendo que es tu obligación transmitir a tus hijos todas tus vivencias desde tu infancia, tu cultura. Encontramos muchas veces a personas que actúan de esa manera. Hace algunos días, viendo un programa de televisión, se debatía en este programa que una persona demandaba a otra, que es mexicano, por el ruido, las fiestas y la forma de ser de la cultura mexicana. Y la persona que los escuchaba llegó a preguntarle: cuéntame, ¿cuáles son tus raíces? No, yo nací aquí, soy americano. Mis padres también nacieron aquí, son americanos. ¿Y tus abuelos? No, ellos son mexicanos. Ahí están tus raíces. Pero desafortunadamente, con facilidad, olvidamos nuestras raíces. Y es exactamente, hermanos, lo que pasa muchas veces con nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son las raíces del pueblo de Dios? La palabra del Señor. ¿Cuáles son las raíces donde el pueblo de Dios debe estar arraigado totalmente? Es su comunión continua, cotidiana con el Señor. Hermanos, estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, tiempos que con facilidad nos pueden hacer olvidar nuestras verdaderas raíces. Y el Señor nos llama, así como lo hizo con su pueblo en su momento, a avanzar. Pero avanzar no detrás de lo que el mundo nos está presentando o nos está ofreciendo, sino avanzar escuchando siempre la voz de nuestro Dios. Escuchar siempre la voz del Espíritu Santo que mora en nuestra vida y que Dios en su gracia infinita nos dio y nos selló con Él para autenticar que somos hijos de Él. No perdamos nuestras raíces, hermanos. A pesar de la situación que estamos viviendo, no perdamos nuestras verdaderas raíces espirituales y busquemos de Dios. Cada problema, cada pandemia, porque vendrán otras tal vez, que podamos vivir, experimentar,
estas nos deben de llevar a arraigarnos siempre en la fe de nuestro Dios. Quiera el Señor que esta enseñanza bíblica nos lleve a reflexionar y a pensar de manera personal, de manera particular, cuáles son mis raíces y cómo yo estoy recordando los hechos poderosos de Dios. Porque si yo no recuerdo los poderosos hechos de Dios, no los tengo presentes en mi mente y en mi corazón, simple y sencillamente mi vida va a tomar otro rumbo y no vamos a poder avanzar. Y cuando vengan las pandemias o los problemas, las enfermedades, nos vamos a desesperar y vamos a claudicar en nuestra fe y confianza de nuestro Dios. Esto es palabra de Dios, hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra expuesta en labios de su siervo. Esperamos que nuestro Dios siga usando a nuestro hermano para que siga predicando esta hermosa palabra del Señor. Vamos a continuar y vamos ahora a tener el solemne acto de Santa Comunión. Damos gracias al Señor, mis amados hermanos, porque en su misericordia infinita nos permite estar preparados para poder participar de una manera digna de esta Santa Comunión. Para ello, escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios. Señor, Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. Pero tú, Señor y Dios nuestro, eres un Dios misericordioso, que sabe perdonar a pesar de que nos hemos rebelado contra ti. Señor, óyenos y perdónanos. Préstanos atención, Señor, y actúa. Por amor a ti mismo, Dios mío, no tardes, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a continuar y vamos a alabar a nuestro Dios con el himno número 302.
Vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en Éxodo capítulo 12, de los versículos 14 al 20. Y dice así la palabra de Dios: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Amén. Es mi deber, mis amados hermanos, para poder participar de una manera digna de la Santa Cena, amonestar a los profanos en las cosas del Señor, a los que no entienden el plan de salvación, y todo aquel que practica, aunque sea en secreto, algún pecado, que no se acerquen a participar en esta ocasión de la Santa Cena. Por otro lado, es mi alto privilegio invitar en el nombre del Señor Jesucristo a participar de la Santa Comunión a todos aquellos que, sintiendo dolor por su pecado, confíen en la expiación efectuada por el Salvador con su sangre, a los que, instruidos en la doctrina del Evangelio, han decidido poner su vida al servicio del Señor, haciendo profesión pública de fe en Cristo Jesús. De allí que les invito en el nombre de nuestro Dios, mis amados hermanos, a que recordemos el credo de los apóstoles. Puestos de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Así de pie, mis amados hermanos, ruego a ustedes inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a tener una oración de consagración de este pan y de este vino. Oremos. Soberano y eterno Dios, gracias te damos, Padre,
porque nos has invitado, mi Señor, a participar de este banquete que tú has preparado para nosotros. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Y oramos a ti, Padre mío, para que nuestra participación en la Santa Comunión sea de grande bendición de manera personal, pero también familiar y para nuestra iglesia, Padre. Te rogamos que apartes del uso común este pan y este vino y lo consagres solamente para tu servicio. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y yo, ministrando en su nombre, se lo doy a ustedes. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y yo, ministrando en su nombre, se lo doy a ustedes. Pido a mis hermanos, tomen por favor sus copas con el vino, asimismo su pan. El pan que en acción de gracias partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. La copa que en acción de gracias bebemos es la comunión de la sangre de Cristo. Tomad todos de él, recordad y creed que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para remisión de nuestros pecados. Comamos y bebamos. Vamos ahora, mis amados hermanos, a tener una oración de gratitud a nuestro Dios por estos momentos en labios de su siervo, nuestro hermano anciano de iglesia, Fortino Osorio Hernández. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias, Padre, por habernos dado el privilegio de poder participar de este acto tan solemne.
Te pedimos, Padre, que nos ayudes para que nuestra fe cada día se afirme. Te pedimos, Padre, que nos fortalezcas, nos ayudes a seguir adelante, a pesar de las adversidades, de los problemas. Gracias, mi Señor. Te ruego humildemente que acepten nuestra gratitud. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, pido a mis hermanos que están aquí en el templo, pasen por favor al frente, dejar sus vasitos y asimismo sus diezmos y sus ofrendas. Les recuerdo a mis amados hermanos que las ofrendas y diezmos que depositemos allá en el seno de nuestro hogar deben de ser enviadas a la tesorería de nuestra iglesia, o si no, guardarlas, para que Dios mediante, cuando abramos las puertas de nuestro templo, la casa de Dios, y continuemos con nuestros cultos, las puedan traer al altar del Señor. Vamos a concluir este momento especial, mis amados hermanos, nuevamente elevando oración de gratitud al Señor y también de petición. Oremos. Soberano y eterno Dios, Dios de infinita misericordia y de amor, te agradecemos, Padre, por este privilegio tan grande, tan especial, que nos has permitido vivir en esta tarde. Gracias porque nos has llamado a ser tu pueblo. Nos has llamado a adorarte y a glorificarte. Nos has llamado con un propósito, Padre, de proclamar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura, como lo demandas en tu bendita palabra. Pero también, Padre mío, ponemos en tus preciosas manos a algunos hermanos nuestros, Señor, que aún están quebrantados en su salud, como es nuestro hermano Osvaldo Danglada, por su esposa Lucy, Señor. Ambos siguen enfermos. Y rogamos a ti, Padre mío, para que tengas misericordia de este varón y de esta hija tuya, Padre. Y les permitas, mi Señor, verse liberados de esa enfermedad que les aqueja en estos momentos. Pero también, Padre mío, estamos rogándote, Padre, para que tú des consuelo a su alma, a su espíritu, a su corazón, de nuestro hermano Manuel González, siervo tuyo, allá en nuestra amada congregación, Príncipe de Paz, del Ejido La Gloria. Señor, tu siervo, Padre, ha perdido a su padre, porque tú le has llamado a tu presencia santa. Gracias te damos, Padre mío, porque a ti te ha placido permitir que este varón, el padre de nuestro hermano,
esté ahora descansando de esa terrible enfermedad que es el cáncer que le aquejaba y laceraba su cuerpo aquí en esta vida. Gracias por darle ese descanso. Fortalece la vida de Manuel. Fortalece la vida de sus seres amados. Y darles ese consuelo. Y por qué no, Señor, gratitud en sus corazones porque has hecho tu voluntad en la vida de tu siervo, el padre de nuestro hermano Manuel. Te ruego, Padre mío, que bendigas a tu iglesia, nuestra amada iglesia Betel, en donde quiera que se encuentre en estos momentos. Sé tú con cada uno de mis hermanos, Padre. Cuídalos, protégelos, santifícalos, Señor, y dale esa protección que ellos necesitan o que necesitamos en estos momentos. Pero también te damos las gracias, amado Señor, porque con tu gracia infinita escuchaste nuestras oraciones que te rogábamos, Padre, porque tú permitieras que liberaran a Daniel, Padre, Ramírez Bautista, hijo tuyo, que milita, Señor eterno, en otras de nuestras congregaciones, Getsemaní. Gracias, Padre, porque tú lo protegiste a pesar de la situación que él estaba viviendo. Gracias, Señor, porque lo devolviste a sus seres amados y a tu pueblo, Padre, que clamábamos por la vida y por la libertad de este varón. Seguimos orando, Señor eterno, por las personas que hicieron este acto en la vida de tu siervo. Bendíceles, Padre. Tú los conoces a cada uno de ellos por nombre y conoces los motivos que los llevaron a cometer este acto de vandalismo, Padre. Sé tú con ellos, sé con sus familiares, Padre, y permíteles a cada uno de ellos, junto con su familia, clamamos esto a ti, Padre, que ellos puedan conocerte como el Salvador de sus vidas y puedan experimentar, Padre, la paz, la tranquilidad, Señor eterno, que solamente tú nos das. Ellos lo puedan tener, Padre. Te lo rogamos y te lo suplicamos. Seguimos rogando por nuestras autoridades, por nuestro presidente, Padre de la República, por nuestros gobernadores, por nuestros presidentes locales, por cada una de las autoridades, Señor, de las gentes que están a cargo, Señor eterno, de este país y de todo el mundo también. Dale sabiduría, mi Señor. Dales temor y temblor, Padre, de saber que están gobernando a un pueblo y que tú se los has puesto en sus manos. Padre, bendícelos, ayúdales. Permite, mi Dios, que la voz de tu Santo Espíritu hable con cada uno de ellos y pueda terminar la corrupción en nuestro país y en otros países del mundo. Libera, Señor eterno, al mundo de ese egoísmo personal, de ese deseo de poder,
Cambia sus mentes y permíteles tener una mente tuya, Padre. En tus preciosas manos dejamos a nuestro país y, como dijera el himnólogo, México, Señor, el mundo entero necesita de ti, Padre mío. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado del Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva ese roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu
y tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como Rey. Contigo, Dios, por siempre estaré.